Buenos días, soy Nicolás Genaro y esto es Derecho en Práctica y hoy vamos a ver la primera parte de dos videos de cómo cobra un abogado. En este vamos a ver los criterios que hay que tener en cuenta, en el próximo vamos a ver lo que es cada método en particular de los más usados en la práctica, cómo se hacen. Así que corre video. Y ahí va el... ¿Siempre decís corre video? Sí. Bueno, esto es una pregunta que todos nos hacemos en todo momento de nuestra vida, hasta un abogado el más experimentado de todos, porque es algo muy difícil, muy complejo y hay que tener en cuenta que es el punto más importante a la hora de conseguir el cliente y hacer que no se asuste y se vaya. Pero básicamente lo que conforma este monto es el prestigio, la experiencia de trabajo efectivamente realizado del abogado en esa causa en particular. ¿Pero qué involucra el monto y cómo se conforma ese precio? Como dije, son muchas cosas que se conjugan y en la práctica hay que hacer malabares entre todas estas. Así que los voy a nombrar todos los ítems que más o menos creo que hay que tener en cuenta para que vayamos empezando a hacernos una idea. Primero, hay que hacer valer el trabajo teniendo en cuenta que la información que se maneja es de naturaleza sensible, es decir, son datos personales, secretos de las personas, y tener en cuenta que los resultados son trascendentales, no se agotan en el momento que se resuelve algo, sino que incluye para atrás y para adelante en la vida de una persona. Segundo, hay que hacer valer el conocimiento y los años que lleva a aprender esto, sea en la carrera como en la experiencia. También, como digo, hay que hacer valer la experiencia de ese profesional que no se adquiere de la noche a la mañana. Por lo tanto, también hay que hacer valer a los colegas y no caer en una competencia desleal para con ellos fijando un monto irrisorio con tal de tener mucho trabajo. Así hay que hacer valer la ley y el código arancelario de cada provincia para establecer un máximo y un mínimo que ya los vamos a explicar. Dentro de este máximo y mínimo hay que tener en cuenta que estos honorarios es como el sueldo de una persona y que tienen carácter alimentario. Entonces, con este dinero, esta retribución, hay que cubrir lo que es los alimentos y todos los costos necesarios para poder realizar bien el trabajo. También, en base a esto, de lo que es el costo y el tiempo, hay que tener en cuenta que ningún trabajo es fácil y rápido y nunca se sabe cuán difícil va a ser, la complejidad y todas las cosas con las que nos vamos a topar y trabar. Porque como dije en otros videos, no dependemos solo de nosotros. Y por último, hay que ver lo que es el precio de mercado y tener en cuenta la situación socioeconómica, tratando así de diferenciarse, pero también teniendo en cuenta que no es fácil conseguir que los clientes hoy en día tengan el monto para pagar y que encima paguen en tiempo y forma. En la teoría, esto está delimitado y detallado tanto por la ley como por la jurisprudencia. Lo que es la ley, tenemos que ver lo que son los códigos arancelarios por provincia, que como dije van a marcar un máximo y un mínimo, regulando todas las situaciones habidas por haber que puede hacer un profesional. En cambio, la jurisprudencia estableció criterios que hay que tener en cuenta y puede, vamos ya a explicarlo, en diferentes momentos hacer ella los cálculos, es decir, el juez me refiero, en la causa específica teniendo en cuenta estos criterios, que al fin y al cabo lo que dicen los jueces es el verdadero derecho en la práctica. La jurisprudencia con el tiempo fue dando diferentes criterios que también los voy a tratar de analizar y explicar sucintamente. Primero, el trabajo efectivamente desplegado y es el que más se utiliza. Hay que tener en cuenta, sí, que está bueno porque es algo bastante objetivo de ver qué es lo que realizó, pero también hay que tener en cuenta que es un concepto vago porque no es fácil de medirlo en cuanto a que un solo escrito o una sola firma puede tener efectos trascendentales, como ya dije, o agotarse en el mismo, y asimismo muchos escritos y muchas firmas no quiere significar que se llegue a ningún resultado específico y que logre algo. También se tiene en cuenta el monto que se pretende, pero esto no es un indicador certero y definitivo, porque esto, al fin y al cabo, sí puede ser o entenderse justo, pero no es un indicador de la complejidad y el gran trabajo que se tiene que hacer, o el poco trabajo rápido que se haga para conseguir eso. Entonces,
no es un indicador certero por sí solo. También muchas veces se utilizó el concepto de la experiencia y el prestigio, pero esto no garantiza que el abogado sea bueno, trabaje con diligencia, garantice un resultado o garantice que se trabajó mucho o poco, y además que no hay ningún método certero, como digo siempre, que pueda medir esto. También, si nos ponemos a ver, utilizaron la complejidad y los trabajos realizados y un conjunto de criterios que tienen en cuenta lo que es las cosas que se denunciaron o bienes que tienen las personas, para ir yendo y viniendo todas las partes que involucran, pero esto no responde tampoco al fin y al cabo a la realidad socioeconómica del cliente o del trabajo efectivamente realizado. Sí, bueno, efectivamente el trabajo realizado se puede ver, como digo, es lo mejor, es lo más certero, más objetivo, pero no responde a una realidad precisa de si fue difícil, largo, tedioso. Es muy vago por sí solo. Y por último, mucho menos, pero también se utilizó lo que es tener en cuenta la capacidad contributiva o capacidad económica del cliente. Y no es justo ni certero tener que al fin y al cabo cobrar por la cara del cliente o por lo que posee. Por ejemplo, a ver, si vamos a hacer una sucesión de un padre, y viene el hijo como cliente y dice, bueno, mirá, se me murió mi padre de un infarto, y yo tengo 20 años y no tengo trabajo, soy un estudiante o recién estoy trabajando, empezando a trabajar, no tengo dinero para pagarte. Y en base a este criterio tendríamos que decir, y bueno, pará, tu padre tenía 5 casas, 10 autos, entonces me tenés que pagar, por lo tanto, en base a lo que esto representa. Pero si yo pago, no tengo ese dinero efectivo para pagarte de una. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces hay que dejar en claro que los criterios estos se conjugan porque se toman así solos, independientemente unos del otro, no tienen en cuenta la realidad de los hechos y la realidad socioeconómica tanto del abogado como del cliente. Y me refiero al abogado porque no es lo mismo un abogado tampoco que te atienda en su casa y que viva en un barrio que un abogado que tenga su propia oficina y tenga que mantenerla y trabaje en el centro de la ciudad, que generalmente los costos son más altos. Como así también tener en cuenta si el abogado tiene un vehículo, esto aumenta los costos de su trabajo porque al fin y al cabo termina aumentando la rapidez, la diligencia con lo que puede hacer un trámite. Entonces, como primera conclusión, en la práctica cada abogado tiene que cobrar como mejor le parece, teniendo que tener en cuenta la regulación legal y debiendo negociar en cada caso con cada cliente las tarifas y la financiación dependiendo del trabajo que tenga que realizar y teniendo en cuenta su costo de vida. Suena fuerte, pero es la realidad. Entonces, para saber qué nos vamos a encontrar, qué métodos palpables se utilizan en la práctica para fijar los precios y cobrar, bueno, ahora los voy a nombrar, los voy a decir más o menos lo que son, pero en el próximo video los detallo y los explico en particular a cada uno de los más importantes y más utilizados. Primero y principal, basándose en la ley, que sería el código arancelario. Acá se detallan todas las actividades que puede realizar un profesional y los mínimos y máximos que se puede cobrar por cada actividad. También dice que permite cobrar al abogado de forma particular o pedírselo al juez para que éste lo fije. Como ya dije, voy a detallar los artículos y dónde establece cada cosa en Córdoba. Por lo tanto, esperen el próximo video, va a estar muy bueno. En segundo lugar, se puede cobrar en base a tarifas fijas que establece el Poder Judicial o algún colegio de abogados, como por ejemplo el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, en su página establece lo que son el valor de la consulta, por ejemplo, y que no sería obligatorio cobrar. A ver, de cada persona depende si quiere o no cobrar, ¿tá? Pero como digo, no hay que caer en la competencia desleal. En tercer lugar, hay que mencionar y diferenciar lo que es el pacto de honorarios del pacto de cuota litis. Básicamente y someramente, la diferencia es que en el pacto de honorarios es un contrato donde fija un precio y punto. En el pacto de cuota litis también es un contrato, pero el precio se fija en base a un porcentaje y va a depender si se gana o no lo que se pretende para así ganar o no dinero, cobrar o no. Esto es muy utilizado en cuestiones laborales.
¿Por qué? Porque el trabajador a lo mejor no tiene dinero para soportar el pago de forma adelantada a un abogado, pero cuando al fin y al cabo gane ese juicio le puede pagar, y si el abogado pierde no paga nada. ¿Estamos? También hay que decir que esto es ideal para cuando no se sabe el resultado final de ese juicio, o si se sabe que la persona es solvente, y así nosotros después a esto lo podemos hacer valer en un juicio y poder ejecutarlo. Esto ya lo voy a explicar en el próximo video, y voy a explicar específicamente los resultados, los efectos y cómo se hace cada uno. También hay abogados que cobran según una tarifa fija que ellos mismos ponen para cada trabajo en particular. Luego también hay otro modo que es un mix, que es la prima de éxito o prima por éxito, algo así, que mezclan lo que es el pacto de cuota litis con la tarifa fija. Es decir, que el abogado cobra una base, una tarifa fija para poder agarrar el caso y hacerse cargo, y después si gana cobraría un porcentaje de lo que gane, si es que gana, si no, no cobraría nada. Luego, algo más judicial es cobrar lo que regula el juez para el caso en particular. Es decir, que en un caso que se esté litigando, esté en juicio, el abogado o una parte pide que cuando emita la sentencia establezca un monto y la causa de lo que tiene que cobrar ese abogado. Es decir, a pedido de parte, pero el Código Arancelario establece que es obligatorio mencionar, abocarse, dar un punto en base a esto. Esto, hay que decir que la regla en general es que va a pagar quien pierda. Y si no perdió nadie, las costas del juicio y los honorarios van a ir por partes iguales, 50 y 50, cada uno lo que pidió. Hay que aclarar que de todo esto hay una materia entera en la Facultad de Derecho de Córdoba, que es una opcional, que es muy larga, muy vasta de explicar en un video. Por lo tanto, los próximos videos particulares, y si ustedes lo quieren, pídanme en los comentarios y me voy a estar explayando con cada uno de todos estos. Luego tenemos lo que es el trueque, que esto no está muy bien visto en la práctica, pero es más común de lo que uno cree, que es cuando el abogado no puede cobrar con dinero en efectivo porque el cliente no tiene, entonces cobra con un bien. Es decir, el cliente le pone a nombre del abogado una casa, un auto, por el valor de lo que el abogado cobraría. Y para ir terminando, también hay que decir que existe la forma de cobrar que es de facturación por hora. Acá el abogado va a cobrar no por el trabajo realizado, sino por lo que él cree que vale su tiempo. Esto es muy común en Estados Unidos y en lugares donde las cosas funcionan con regularidad, o los grandes buffets con muchos abogados que son casi empresas, firmas, donde se detalla generalmente cada uno de los trabajos que realiza el abogado. El abogado se puede dedicar al caso en particular teniendo pocos casos para así resolverlo de la mejor manera y la forma más rápida. Esto tiene una contra, que es que el abogado va a estar apurado también en resolver y que va a detallar cada uno de las cosas, de los costos que tuvo, como ir y venir, las llamadas por teléfono, y bueno, ahí puede ser más difícil, pero a la vez más claro, más detallado. Y por último, existe lo que es el incidente de regulación de honorarios, que es decir, iniciar un juicio o en un juicio iniciado seguir una rama dentro de ese mismo juicio, pidiéndole al juez que determine los montos que se tienen que pagar en base al trabajo realizado que hizo ese abogado. Que esto es algo que al abogado no le conviene porque es algo muy largo, tedioso. Los jueces no siempre regulan en base a la economía real, sino lo que ellos estiman, creen. Perdón, pero es así. Pero es una forma de desligarse de lo que es la responsabilidad de decir, yo te quiero cobrar eso y soy una mala persona porque fijo ese monto. No, me desligo y lo fija él, ¿no? Es fácil en ese sentido. Entonces, para terminar, como conclusión final, primero les digo que por favor esperen el próximo video y vayan a verlos, donde les voy a explicar cada uno de los principales, como por ejemplo el pacto de cuota litis, cómo se hace para que se entienda mejor cómo determinar las cosas, pero para que no se vayan vacíos sin ninguna conclusión final de este video. Y bueno, hay que saber que no hay una forma y un método único de fijar un monto, un precio por el trabajo, sino que es una cuestión de ver lo que mejor le parezca al abogado y al cliente, teniendo en cuenta el marco de la ley y la realidad socioeconómica.
Así que bueno, si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse y presionen la campanita para tener notificaciones de los próximos videos. Y los espero en la próxima. Chau, chau, abrazo.